Gracias, Señor, te alabamos. Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu paz. Gracias por todo lo que has hecho y haces por nosotros, Señor. Te pido que en esta hora seas propicio, Padre, a tu palabra. Que en esta hora, Señor, seas tú haciendo presencia, Señor, y acompañándonos, ungiéndonos, dirigiéndonos, usándonos, Padre. Porque nosotros somos simplemente un instrumento, Señor. Es tu palabra, es tu verdad. Es esa palabra que tiene sazón, es esa palabra que ya nadie quiere escuchar, Señor. Es esa palabra que viene ahí inmersa en la Biblia que nadie quiere mirar, Señor. Pero hoy te pedimos que nos dirijas, que nos llenes de ella, que nos avives, que nos ilumines, Padre. Y que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos acompañe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Santo, te alabo, gracias te doy. Gracias por este momento, gracias por este lugar, gracias por esta hora. Gracias por este día, papito hermoso. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu palabra cada día nos alimenta, nos alienta, nos sustenta. Nos llena de vida, papito hermoso. Gracias porque en este momento, Señor, podemos acercarnos a recibir el pan. Pero no cualquier pan, sino un alimento que viene del cielo. De tu palabra, de tu verdad, de tu amor, de tu misericordia. Esa palabra, Señor, que redarguye. Esa palabra que exhorta, Señor. Esa palabra que nos corrige, Padre. Tú dices en el libro de Proverbios, Señor, que como buen padre corriges a tus hijos. Y nosotros diariamente, Señor, cometemos errores y fallas. Muchas veces no nos damos cuenta de ellas. Y necesitamos su corrección. Necesitamos tu guía, tu sustento. Y necesitamos que como buen padre que eres, que nos amas, nos formes y nos guíes en esta vida en que estamos, Señor, en este planeta, en esta tierra, Señor. Y más cuando sabemos, Señor, que todas las profecías están cumplidas. Y es que estamos a instantes simplemente de que tú decidas por nosotros, Señor. Y cumplas tus promesas y tus palabras. Y vengas por tu iglesia, Señor. Hoy clamamos a ti, clamamos al cielo, Señor. Porque tu presencia se haga manifiesta. Que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, se haga manifiesto, Señor. Que tu gloria llene nuestras vidas, Señor. Que tu gloria llene cada instante de nuestro ser. Que tu gloria llene nuestros hijos, nuestros nietos. Que tu gloria llene toda nuestra familia, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica, Señor. Permíteme adorar un instante, Señor, mientras llegan los hermanos y se conectan, Padre, a esta iglesia virtual. Bendícelos en cada nación, donde quiera que estén, Señor. Y si hay alguien que necesite escuchar palabra tuya, Señor, yo te pido que quites el embotamiento espiritual de la mente, del cual habló Pablo en 2 Corintios 4:4, que el príncipe de este mundo embota la mente de tus hijos, Señor, para que no comprendan la verdad, para que no entren en la verdad. Oh Santo, te alabo. Mi alma te bendice y te glorifica, Señor, y hoy me suelto en tus preciosas manos, Señor. Para ti la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres santo, porque eres precioso, porque eres majestuoso. Eres hermoso, Señor mío y Dios mío. Eres hermoso, Señor Jesús. Eres hermoso, eres precioso, Hijo de Dios. Eres único, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Ruach HaKodesh, tú eres indescriptible, eres único. Los ángeles de luz, que son los ángeles que provienen del trono de la gracia, del trono celestial, son únicos, son hermosos, son preciosos. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque nos protegen y nos guardan nuestros caminos,
nos guían, Señor, aún de cosas que ni siquiera nos damos cuenta nos están guardando. Gracias te damos, anciano de días, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Damos honra, gloria y alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que harás, papito hermoso. Gracias por tus verdades, Señor, y por tu palabra. Y te pido que esta noche tomes el control de la enseñanza y de las redes sociales, Señor. Y que sea potente la señal para que muchos puedan escuchar tu palabra, Señor. Y buscarte en espíritu y en verdad. Te amamos, te amamos, te amamos y te glorificamos, Señor. Gracias por todo, Señor mío y Dios mío. Oh Santo, gracias. Guíanos en esta hora, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Mi amado hermano, Dios le bendiga. Muy buenas noches. Es un gusto saludarles, estar con ustedes nuevamente. Quiero invitarlo a que saque su Biblia y vamos a la bendita palabra del Señor. Vamos a una carta, a una epístola que escribió el apóstol Pedro. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro. Y quiero que vayamos al capítulo número 2, que es algo fuerte, es algo tremendo, pero trae una enseñanza y una riqueza espiritual muy grande que no nos debemos perder. No sin antes pedir la protección del Santo Espíritu de Dios y que la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpie y nos cubra de toda maldad, y que todo espíritu inmundo que se quiera oponer a la enseñanza, que quiera embotar los pensamientos y la mente y quiera poner un velo para que los hermanos no entiendan, salga y se retire en el nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre del Cordero y el poder de la palabra. Bien, mi amado hermano, quiero que saque su Biblia y me acompañe. Vamos a desglosar el capítulo número 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Capítulo número 2 tiene un título tremendo y fuerte, y no quiero que lo leamos, sino que lo desglosemos verso a verso para ver qué es lo que realmente el Señor tiene para con nosotros. Capítulo 2 dice: pero hubo también falsos. Mire lo que está diciendo la palabra, y está hablando en tiempo pasado, mi hermano, para que usted tenga claro cuando usted esté leyendo y empiece a analizar lo que usted esté leyendo. No se dedique simplemente a leer la palabra, mi hermano, porque no la va a comprender. Usted cuando la lee simplemente va a pasar riquezas muy grandes, secretos de Dios y verdades que muchas veces la iglesia desconoce. Dice: pero hubo, y está hablando en tiempo pasado, hubo también falsos profetas entre el pueblo, y está hablando de la época apostólica y de la época del Señor. Como también si usted mira el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, usted va a encontrar también, sobre todo en los libros de Jeremías, donde Jeremías, el Señor denuncia a los falsos profetas. O sea que este tema de los falsos profetas no viene de ahora, ni es para estos tiempos, viene en toda la historia de la raza humana. Todo el tiempo, en toda la historia han habido falsos profetas. Y lo increíble que muestra la Escritura es que siempre hubo un hombre de Dios y falsos, muchos, singular, plural. Un hombre de Dios por el cual Dios usó e envió su palabra, y hubieron muchos falsos profetas que hablaban en nombre de Dios. Por eso, para entender este tema es necesario escudriñar el libro de profeta Jeremías, que es espectacular, a donde Dios habla directamente a través de este hombre y los denuncia, tanto a los falsos profetas como a los falsos pastores. Cuando usted se come el libro del profeta Jeremías, usted va a comprender por qué Pedro hablaba como hablaba, fuerte. Recuerdo que hace un tiempo, unos 2 años más o menos, una hermana que llevaba muchos años en la página, se retiró de esta página. Muy molesta me dijo que no quería seguir más escuchando estas enseñanzas, porque según ella yo hablaba mal de los pastores, y según yo hablaba mal de las iglesias, desconociendo que no soy yo, desconociendo la misma palabra, que ella es la que ni siquiera habla mal. La palabra de Dios lo único que hace es describirlos para advertirle a usted, para que usted no caiga en las redes del mal, para que usted no caiga en el evangelio de la serpiente. Y si ya cayó en el evangelio leudado de la serpiente, es para que usted corrija su camino. Por eso Jeremías 6:16 dice algo muy tremendo. Dice: paraos, mirad vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas, indagar por ellas, buscarlas
porque hallaréis descanso a vuestras almas. Entonces, cuando entramos en la palabra, no es que estemos hablando mal de los ministerios ni de los pastores. Estamos transmitiendo lo que Dios mismo dijo a través del apóstol Pedro. Simplemente prestamos nuestra voz para que quede clarificado qué es lo que Pedro estaba hablando. Por eso dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Escuche, falsos maestros. ¿Qué es un maestro? El que enseña. ¿Y qué está enseñando o qué ha venido enseñando? Porque normalmente cuando usted analiza a conciencia, si usted analiza a conciencia todo el tema de las doctrinas que se manejan en la faz de la tierra, usted va a encontrar algo muy tremendo, pero muy fuerte y muy tremendo. Y es que los falsos maestros están así, abundando aún por las redes sociales. Es increíble. Y la mayoría de los que están hablando por las redes sociales simplemente están repitiendo lo que les enseñaron en su seminario, si es que han pasado por un seminario, o lo que escuchan en sus iglesias, y en muchas iglesias repiten lo que aprendieron en los seminarios, un sistema de pensamiento de una denominación. Pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que muestra la palabra de Dios realmente? Algo muy distinto. Santo Dios te alabo. No sé si es por el tema, que vamos a hablar cosas muy fuertes, muy delicadas, pero no me estoy sintiendo como bien. Estoy aquí, como lo pueden ver, estoy sentado y estoy comenzando a sudar. Estoy sintiendo mi voz como si estuviera afónico y estoy sintiendo mis oídos como tapados, y le pido que mientras vamos predicando, vamos enseñando, mi amado hermano, me cubra en su oración, porque el mal ha venido atacándonos de una manera muy fuerte a este ministerio. Y no solamente a Maribel y a mí, sino todo el equipo ministerial ha sufrido unos ataques tremendos, tanto en salud como en opresión, con cosas tremendas. Yo le pido que nos cubran, nos lleven en cobertura, en oración, mi amado hermano, por favor. Que la sangre de Cristo me proteja en este momento. Dice, maestros falsos que introducirán encubiertamente. Mire lo que dice. Dice encubiertamente. ¿Y por qué dice encubiertamente? Porque son teologías que ya vienen preparadas para introducirlas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Entonces lo que ellos hacen es que enseñan y predican verdades, y en medio de una verdad leudan con una mentira. Y lamentablemente el pueblo, como no conoce la palabra, no lee la palabra, pues anda creyendo a todo lo que les están diciendo, porque tienen títulos y están parados en unos altares de unos locales llamados iglesias. Entonces pues dice encubiertamente para no ser descubiertos. ¿Por qué dice encubiertamente? Mire hermano, obligatoriamente tenemos que ir al libro de San Judas, ahí adelantico, y mire lo que dice el verso 4, dice: porque algunos hombres, escuche esto, han entrado encubiertamente. ¿Sí ve lo que dice? También la palabra encubiertamente, o sea, mensajes encubiertos, y entraron encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Sí ve? Hombres que están destinados, seres humanos que están destinados para condenación. Y algunos preguntan, ¿por qué están destinados para condenación? Está hablando el apóstol Judas, lo cual Cristo también lo habló cuando hablaba sobre los fariseos, que les decía generación de víboras, sepulcros blanqueados, ¿hasta cuándo huiréis de la ira venidera? ¿Creen que pueden escapar? No pueden escapar. Son descendientes de Caín, hijo de la serpiente. Por eso su evangelio es el evangelio de la serpiente. Y está metido en muchas congregaciones de tipo cristiano. Y la gente no se da cuenta que lo que están predicando no está acorde a la palabra. Aunque usan la palabra, pero la usan para leudar, así como Satanás cuando tentó al Señor en el desierto. Fíjese lo que hizo. Él no vino a tentarlo por tentarlo. Él lo tentó con la misma palabra, le cambió la esencia a la palabra para tentar al maestro. Y el maestro le respondió con la misma palabra, pero en la forma correcta. Porque hay dos tipos de lenguaje, hay dos tipos de evangelio y la gente no lo sabe, que es el evangelio de Cristo y el evangelio de la serpiente. Y hay dos Cristos y la gente no sabe. Y es increíble, hay dos Cristos. Está el Cristo verdadero y está el Cristo romano. Es increíble. Y la gente no sabe distinguir entre el Cristo de Roma y el Cristo verdadero, porque no conocen la palabra. Y al no conocer la palabra, miren lo que pasa. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios. ¿Sí ven? Y niegan al Dios único y soberano. Escuche, niegan al Dios. No dice niegan a Dios. Perdón, niegan a Dios. Niegan su nombre. Y si usted se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta, permítame decirle, mi amado hermano, que el nombre del Padre Celestial fue borrado totalmente del Nuevo Testamento. Usted por ningún lado no lo escucha que lo nombren. Y usted ve que aparece la palabra Dios con D mayúscula, pero no aparece su nombre. Y nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y tiene nombre propio. Él se le presentó a Moisés, dijo: yo soy el que soy. Y quienes estudiamos la palabra encontramos que en arameo se escribe Yahvé. Después les deletreo cómo es. Y en hebreo es Yahweh. YHWH. Si usted no quiere decir Yahweh, entonces escriba las consonantes. Yud, Het, Bat, Hei. Pero quitaron el nombre de él. Por eso la gente hoy en día y la mayoría del cristianismo no sabe ni a qué Dios están sirviendo. Y se les dice que están sirviendo al Dios único y poderoso. Pero resulta que el Dios único y poderoso tiene nombre propio. Y Pablo dijo que en los cielos hay dioses y en la tierra también hay dioses. Y la gente no sabe definir a qué Dios se está sirviendo. Porque si conocieran al verdadero Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no vivirían en delitos, en pecados ni en transgresiones. Y no se dejarían engañar por cualquier hombre que aparece con una credencial de un seminario bíblico y aparece en una iglesia, o hasta con un título o un cartón. Pero desconocen la palabra. Por eso a todos le andan diciendo amén. Es tremendo, dice, y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí dice, aparecerán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. ¿Y qué sabe que es una herejía? Una herejía, amado hermano, no es que hable lo que la palabra no habla. Una herejía es cambiar la esencia que Dios estableció en su palabra. Una herejía es quitar el sentido por el cual Dios habló al hombre y le cambiaron el sentido por el cual la gente ya no reconoce qué fue lo que Dios realmente le pidió al ser humano y qué estableció para el ser humano. Y predican y se habla de Cristo. De Dios casi no se habla en las iglesias. ¿Por qué? Porque le cambiaron el sentido original a la palabra. Por eso se denomina el evangelio de la serpiente. Un evangelio que emociona. Un evangelio que no lleva a la vida eterna, sino lleva esa su riqueza y su estabilidad y su prosperidad económica en la tierra. Es tremendo. Alguien me decía, y hace poco también lo hablábamos con Maribel en nuestras reuniones que tenemos para estudiar la palabra, me decían: pastor, y cuando llegue el arrebatamiento, ¿qué va a pasar con las posesiones y lo que nosotros tenemos? ¿Qué va a pasar con todos esos hombres y mujeres que están luchando para tener cada día más riquezas y más posesiones, más casas, más autos, más cosas, más dinero, más lujos? Pues que por amor a eso muchos se van a quedar. Y los que nos vamos a ir, vamos a perder todo. Lo mismo que pasó cuando la Gran Ramera empezó con la Inquisición y las cruzadas. El que no aceptaba el evangelio de la serpiente, de la Gran Ramera, le quitaban todo, lo asesinaban en la hoguera, violaban a sus mujeres, mataban y mutilaban a sus hijos y sus propiedades se las quitaban. Por eso es increíble, las 43 hectáreas donde está sentada la Gran Ramera hoy en día, originalmente le pertenecían al pueblo hebreo, a judíos y a israelitas que estaban viviendo allá en esa época, y murieron porque no quisieron aceptar el evangelio de la serpiente, con la consigna: cree en Cristo o si no muere. Dice, y aún negarán al Señor. ¿Qué es negar al Señor? ¿Qué es negar al Señor? Y la iglesia tiene que tener claro qué es negar al Señor. Negar al Señor no es decir no creo en Cristo. Eso no es negar al Señor. Negar al Señor es mucho más grave y más delicado que decir no creo en Cristo. Es no creerle a Él, es no obedecerle a Él. Y lamentablemente la iglesia, para estos tiempos modernos, le está creyendo más a las teologías humanas y a los pastores que al mismo Hijo de Dios. La gente se conduce por lo que dicen a los altares, mas no por lo que dice la palabra de Dios.
La gente no escudriña, la gente no estudia, la gente no comprueba si lo que le están enseñando es la verdad o no es la verdad. Y a todos le dicen amén. Y la iglesia mal llamada hoy en día busca más la estabilidad económica que no la vida eterna. Y viven en delitos y pecados porque las herejías encubiertas con el evangelio que entró, con levadura que entró al lado del evangelio, está permitiendo un desaforo tremendo en toda la gente. Y hay gente que son espirituales mientras están en la iglesia, pero por fuera de la iglesia, mientras no están en la iglesia, es tremendo. Son otra persona, viven de una manera distinta. Corrompidos, sinvergüenzas, vagabundos, fornicarios, adúlteros, mal hablados, en cosas deshonestas, haciendo lo malo siempre. ¿Por qué? Porque es que niegan al Señor, y negar al Señor es negar su palabra. Escúcheme lo que estoy diciendo, es negar la palabra de Cristo, no la Biblia, aclaro, sino negar sus predicaciones, sus enseñanzas, su doctrina. Y hay muchos de ustedes, mis amados hermanos, que no saben qué predicaba Cristo, qué enseñaba Cristo, y no se han atrevido a comprobar cuál era la fuente donde Él sacaba sus predicaciones, sus enseñanzas. Entonces el evangelio de la serpiente dijo que era un nuevo evangelio. Pero cuando usted analiza la palabra, no los milagros, no las señales ni los prodigios, sino las predicaciones del Cordero de Dios, usted encuentra que todo es lo mismo que Moisés le habló al pueblo cuando Dios le ordenó eso. Y en algunas predicaciones ya hemos comprobado varias cosas. Que no hay nada nuevo. Es una sola palabra, es la palabra del Eterno, es la palabra del Anciano de Días, es la palabra del Dios Todopoderoso, del Omnipotente. Cristo simplemente vino a recoger lo que se había perdido y volverlo a su Padre, volver al Dios omnipotente, que volviéramos al Dios celestial, que nos alejáramos del mal, de la confusión, de la mentira, del evangelio de la serpiente. Pero ha progresado más el evangelio de la serpiente con su falsedad, con el Cristo falso. Por eso, cuando usted analiza el Cristo verdadero, sus prédicas, usted encuentra que todo lo que se está predicando hoy en día, en la mayoría, no todas, pero sí en la mayoría de las iglesias, no es verdad. Así hablen de Dios, así hablen de Cristo, no es verdad. Y no llevan a la gente a corregirse. No la llevan a la gente a salir del pecado. Sino lo llevaron a estar en una religión más, donde se sienten a gusto. Pero su vida personal y su vida íntima es un desastre, es un caos. Es sinvergüencería, es vagabundería, es pecado. Es puro libertinaje. Por eso vive como vive la iglesia. Llenos de enfermedades, llenos de dolencias, llenos de situaciones tremendas, llenos de necesidades fuertes. Y Dios no responde. ¿Y cómo va a responder si usted vive en libertinaje y pecado? Usted me va a decir, pastor, no tengo la culpa. Sí tiene la culpa, mi hermano. No son ni siquiera los vagabundos que están en los altares, como dice el libro de San Judas, de esos impíos que vienen preparados por Satanás mismo para destruirlo a usted. La única forma de destruirlo a usted es metiéndole un evangelio mentiroso, falso, hipócrita, muy parecido al verdadero, para que usted crea en él y se emocione y usted pierda la vida eterna. Y él prospera, y él enriquece, y Satanás hace milagros también. Le hace Mateo 7, 21 al 23. Allí donde el Señor dice, nunca os conocí, y pregúntese entonces, ¿quién los usa? Si el Espíritu Santo, Cristo, son una esencia, es el otro consolador. Y si Cristo no los conoció, el Espíritu Santo menos, y el Padre Celestial menos, entonces ¿quién los usa? Entonces negar a Cristo es negar lo que Él enseñó. Y lamentablemente la iglesia no sabe qué enseñó Cristo. Conocen los milagros, las señales, los prodigios. Conoce que Él responde, que Él ayuda. Y por misericordia es que estamos de pie. Porque por años nos han engañado, no predicando las verdades de Él. Dice, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por eso es que hay muchos hermanos que están bien, están cómodos, están prosperados, y de un momento a otro, ¡pah!, se les vino todo encima. Perdieron todo, perdieron sus hogares, perdieron sus relaciones que son estables y de bendición, perdieron su economía, perdieron sus compañías, perdieron todo. Y es repentino.
Y muchos seguirán sus disoluciones. Mira lo que dice la Escritura. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuche esto. El camino de la verdad será blasfemado. Y cuando se habla de camino, se está hablando de Cristo. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y Pedro no se equivoca, por eso dice: el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos están renegando ya del cristianismo. Muchos están renegando de las iglesias. Muchos reniegan de los pastores. Y a todos nos meten en la misma colada. Y muchos reniegan de la palabra ya, porque no es eficaz en ellos. Solo emociones, solo vivencias, mientras están en los templos. Pero cuando llegan a sus casas se encuentran la triste realidad que su vida no ha cambiado, que su vida sigue triste, vacía, desordenada. Mira lo que dice el verso 3 y es algo muy tremendo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es la mercadería? Te cogen como mercancía. ¿Y qué se hace con la mercancía? Se compra y se vende. Dinero de por medio, hermano. Te venden milagros, te venden soluciones, te invitan a sellar la palabra porque es una palabra poderosa. Te invitan a pactar y es dinero, 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 mercadería, mercadería, compra y venta, de que yo hablo bonito, yo le emociono y usted me paga, esperando una respuesta de Dios, cuando Dios no aprueba eso. Ese es el tema, es que Dios no aprueba eso. Y usted puede estar en su fe y usted puede estar creyendo todo eso. Le respeto su criterio, porque usted ha sido enseñado en esa práctica, pero permítame decirle con muchísimo respeto que usted está practicando algo que los hombres le enseñaron. ¿Cuáles hombres? Le hace Judas otra vez, libro de San Judas, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Encubiertos fueron destinados por Satanás para venir a destruir a la iglesia verdadera, el Cordero de Dios. Con doctrinas falsas, con doctrinas erradas, donde no hay santidad, donde no les hablan del pecado, del infierno. No, todo lo que se habla tiene que ver con dinero al final. Y la gente se emociona. Y muchos, en vez de disfrutar la vida con las bendiciones que Dios ha dado por el fruto de sus manos, o invertir las finanzas en lo correcto como Dios lo manda, en el pobre, en el desvalido, el menesteroso, la huida, la viuda, el extranjero que no tiene con qué comer, el que está en la calle. Ni siquiera ayudan a sus familiares que están en necesidad por ir a llevar un templo. Y yo le voy a decir una cosa, sí, hay que colaborar con el templo. Donde usted se reúna, hay que colaborar, hermano. Escuche, colaborar. Porque sí hay que pagar, sufragar los gastos de luz, de agua, del establecimiento, los arriendos, las rentas, los servicios, el mismo internet. Hay que colaborar para que la iglesia también lleve ayudas a los que necesitan. Pero muchos no lo hacen. Es increíble cómo muchos llevan diezmos y ofrendas y pactos y primicias y ven a alguien necesitado en la calle y no son capaces de tirarle siquiera un pan. Ese es el evangelio de la serpiente que ya se les metió en su mente. Y por eso no pueden participar de la gracia de Dios y del verdadero evangelio, que es el evangelio del amor y la misericordia. Es el evangelio del buen samaritano. Y muchos han caído, se han convertido en mercadería de los mercaderes de la fe. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dios te bendice, Dios te prospera, pero si pactas. Y si vas por un consejo, lo primero que te preguntan es si ha diezmado o no ha diezmado, si dejó de diezmar. Póngase al día, hermano. Y muchos de ustedes ya han participado del mercaderismo de la fe y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes no estudian la palabra, no la escudriñan, no saben de la palabra. Palabras fingidas porque ellos no tienen necesidad. Y tocan su alma, tocan su espíritu, tocan sus emociones. Esto es tremendo, dice. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. San Judas, verso 4. Léalo otra vez.
Mira lo que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los que habla Génesis 6, los que se llegaron a las mujeres y tuvieron hijas con las mujeres, hijos con las mujeres. Y es tremendo como algunos hermanos se escandalizan cuando hablamos del verdadero pecado original del Edén, que la serpiente antigua tuvo un hijo llamado Caín, confirmado en primera de Juan capítulo 3 verso 12, que dijo que Caín era del maligno. Por eso la genealogía de Adán no aparece Caín como hijo ni reconocido. Y por eso la simiente de Caín, de la maldad, viene por Caín. Y se presentó el evangelio de la serpiente y las naciones paganas y la gran Babilonia. Revise por favor Génesis cuando vea que la gran Babilonia proviene de Caín. Babilonia la grande. Y de ahí la gran ramera, las hijas de la gran ramera, el evangelio leudado, el evangelio del mercadismo de la fe. Están dentro de las hijas de la gran ramera. Apocalipsis 17:5, confírmelo por favor. No creen eso, pero entonces tampoco pueden creer en Génesis 6, donde dice que los hijos de Dios, que eran los ángeles, se llegaron a las hijas de los hombres. Y de ahí nacieron los famosos gigantes de la antigüedad. Búsquese por favor en Google un mapa de los gigantes. Es increíble, en todas las ciudades del mundo, todos los territorios del mundo donde habitaron los gigantes, y en nuestras tierras también. Y todo lo que la palabra de Dios ha dicho, la ciencia lo ha comprobado, y muchos de ustedes no quieren creer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. ¿Y dónde queda el infierno? Abajo en el Seol, en el abismo, debajo de esta tierra. Así lo describe la palabra. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y eso indica que purificó la tierra en su momento, que es un simbolismo de lo que es el bautismo y bajar a las aguas, que es purificar el cuerpo. Y muchos hermanos no saben cómo se purifica el cuerpo. Y muchos hermanos bajan a las aguas sin tener el pensamiento de que es para purificación del cuerpo. Y lo hacen como un simple rito, como si estuvieran en una religión más, por cumplir un requisito. Eso no es así. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y de milagro se salvó Lot. Aunque por acá dice que Lot el justo. Recuerdo que allá en Génesis, Abraham le clamaba al Señor y le decía, por favor no la destruya, si hay 10 justos. Y el Señor se le aparecía y lo retaba y le decía, listo, muéstrame los 10 justos y no las destruyo. Entonces le tocaba bajarle si hubieran 9, si hubieran 8, si hubieran 7, si hubieran 6, si hubieran 5, si hubieran 4, si hubieran 3, o al menos uno. Escuchen lo que dijo, al menos un justo, dijo Abraham. Y el Señor le decía, muéstrame un justo, y no destruyó a Sodoma y Gomorra. Y Lot estaba allá. Lo cual indica que Dios le preservó la vida a Lot y a sus hijas. Fue por amor a Abraham, mas no porque fuera justo. Porque él mismo dijo, y él cumple su palabra, si hubiera habido un solo justo no la destruía. Aunque acá digan que sí era justo. Mire lo que dice. Y libró al justo Lot, dice acá en la traducción, mi amado hermano. En la traducción del griego al latín, dice el justo Lot. Pero en él no había justicia. Ni en sus hijas había justicia. Ni en sus hijas había justicia. Porque una persona justa, que conoce la palabra, no se mezcla con impíos y paganos. Busca la coinonía, busca la unión, busca la unidad con personas que tengan el temor a Dios, para no contaminarse. Y fíjese, las hijas de Lot salieron tan contaminadas de Sodoma y Gomorra, que emborracharon a su padre ahí en la cueva, y pensaron que el mundo se había destruido, que no había más hombres, y decidieron tener sexo con su propio padre, y engendraron de su padre hijos, que hoy en día son los enemigos también del pueblo de Israel, allá en el oriente Medio.
Entonces, ¿cuál era la justicia de él? Salieron contaminados. Por eso tú tienes que escoger tus amigos, tus amistades. ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tus amigos te edifican, te fortalecen? ¿O tus amigos te contaminan, te contagian de vez en cuando y por eso tú cambias tu manera de pensar y tu manera de ser? ¿Te contagian con su sistema de pensamiento, con tus palabras, con sus vivencias? Escoge quién es tu amigo. Porque de acuerdo a quien escoges de tu amigo, en eso te vas a convertir tarde o temprano. Porque el mal termina contaminando. Y no hay tal que es que yo les hablo de Dios, que yo los voy a convertir, que yo les voy a llevar la palabra. No hay tal de eso. No hay tal de eso, mi amado hermano. No se contamine. Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo es el quien trae a la iglesia a los que han de ser salvos. No tú. No tú. Fíjate. El mismo Cordero de Dios le habló a Satanás en el desierto y le habló la palabra de Dios. ¿Se convirtió? ¿Se arrepintió? No. La simiente que es para perdición jamás se va a arrepentir, pero sí te va a contaminar y te va a llevar a pecar. Ten cuidado, ciérrale las puertas. Huye, huye y deja que Dios se encargue de ellos, no tú. Porque hay un solo Redentor en los cielos y en la tierra y se llama Jesucristo. Y hay uno solo que subió a la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad y es Él, no tú. Tú no eres ningún Redentor. Huye, escapa por tu vida. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Escuche, sabe librar el Señor de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y si el Señor te está hablando tu conciencia que mejor te retires y te alejes, para que no te contamines, hazlo. No desobedezcas la voz del Espíritu, porque después pagarás muy caro el vivir en desobediencia. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y están en los altares y están dentro de las congregaciones. Personas con título de cristianismo, personas con títulos o credenciales de seminarios y enseñan muy bonito, hablan muy bonito, pero sus actos distan de sus palabras. Dice, andan en concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Sistemas de pensamiento inmundos. Dice, y desprecian el señorío. Escuche esto. Aquí viene algo tremendo también. Dice, desprecian el señorío. ¿Cuál es el señorío? La autoridad espiritual. Dice, atrevidos y contumaces. Escuche esto, hermano, porque si esto se le parece a lo que usted está viviendo en su congregación, yo le recomiendo huya de ahí, como dice el apóstol. Dice, atrevidos y contumaces. Mire, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen hablar de las potestades superiores. Se creen que tienen más autoridad siendo humanos que las potestades superiores. Mire, verso 11, mientras que los ángeles, escuche esto, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ellos respetan y le dejan el juicio al Señor. Miren nomás esto, así de simple. Cualquier parecido con la realidad es mucha coincidencia, diría uno. Verso 9 de la epístola de San Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y muchos en muchas congregaciones, por ese analfabetismo de la palabra, desconocen que nosotros no tenemos autoridad contra Satanás. San Marcos capítulo 16, verso 17 dice que tenemos potestad para sanar enfermos orando, ¿sí? O sea, contra las enfermedades, no sanarlos, sino contra las enfermedades, imponiendo las manos y orando por ellos. Contra escorpiones, contra serpientes y contra espíritus inmundos. Y hay muchos felices reprendiendo al Satanás. Y resulta que ese ser, ni la iglesia, ni ustedes, ni yo tenemos autoridad. Pero las potestades superiores, como es el Cordero de Dios, sí tiene toda la autoridad para reprenderlo.
y el Padre Celestial. Lo mismo el Espíritu Santo de Dios. Lo que tenemos que hacer es lo que dijo el apóstol Pablo: resistid al diablo, parados firmes, vestidos de toda la armadura del Señor, y Él huirá de vosotros, por medio de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír de su palabra, teniendo la esencia del Cordero de Dios en nosotros, el testimonio vivo que seamos nosotros, no nuestras palabras, de que Cristo vive en nosotros. Y son felices reprendiendo. Ay, yo pisoteo al diablo, no sé qué, y son machitos y valientes en las congregaciones porque están en grupo. A ver si Él se les apareciera de verdad. Lo tuvieran frente a frente, a ver si fueran capaces. Comentaba yo una historia tremenda en una reunión que nosotros tenemos entre semana con unos hermanos preciosos de Texas, donde estamos dando teología. Una historia donde les dije, yo lo conocí personalmente. Y ese día fue impactante para mí, porque lo primero que hizo fue con la mente, me sacó la lengua y no podía yo hablar. Me bloqueó el pensamiento y quedé paralizado y sentía como millones de hormigas que subían y bajaban por mi cuerpo. No pude ni pensar, no pude ni reprender, no pude hacer nada. Y por la misericordia de Dios es que estoy vivo. No saben en lo que se meten. Y engañan a la gente hablando que tienen toda la autoridad. Y la autoridad que Dios nos dio a través del Cordero de Dios está en San Marcos 17:17. Léalo y compruebe cuál es la autoridad que Él nos dio. Y muchos ni siquiera ejercen esa autoridad y sí se meten a hacer cosas que realmente Dios no ha mandado en su palabra. No tenemos autorización sino hasta cierto límite. Porque hay un solo Redentor y un solo Dios, se llama Jesucristo, Yahshua HaMashiach, el Cordero de Dios. Él sí tiene toda la autoridad y el dominio y el poder, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Dice la Escritura: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Mire que es el apóstol Pedro, no es el pastor Carlos Bolívar. Como animales irracionales, que no piensan, que no analizan, que no entienden, que no comprenden. Un ser irracional es que no utiliza su sistema de pensamiento para comprender y entender. Dice, nacidos para presa y destrucción. Y volvemos al libro de San Judas. Nacieron para destrucción, pero entran encubiertamente a todas las iglesias, a los seminarios bíblicos, se hacen de credenciales, se hacen de títulos, se hacen nombrar pastores, y muchos son asalariados, y han introducido un evangelio mentiroso a la iglesia durante toda la vida. Por eso, cuando escudriñamos la palabra de Dios a conciencia, guiados por el verdadero Espíritu Santo, como dice San Juan 14:17, el Espíritu de verdad, encontramos que el Cristo que se predica hoy en día no es el Cristo de la palabra de Dios, es el Cristo romano. Es el Cristo que la Iglesia Apostólica Católica y Romana, de donde salieron las hijas de la gran ramera, predican. Es el evangelio que heredó Roma, no el verdadero Cristo. No predican ni enseñan lo que el verdadero Cristo enseñó. No llevan al pueblo a tener misericordia, no llevan al pueblo a tener amor, no llevan al pueblo a tener compasión. No llevan ni enseñan al pueblo a compartir su pan, a compartir el vestido. No llevan al pueblo a ayudar, a tener misericordia como el buen samaritano. Sino la iglesia moderna está como el sacerdote que ve a alguien lastimado y herido y pasa de largo, no le interesa. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y aquí no importa absolutamente nada más con este evangelio de la serpiente. A ver quién tiene más, quién puede más, quién tiene la iglesia más grande, más numerosa, más hermosa. A ver quién tiene los carros más lujosos. Pero no hay amor, no hay misericordia. Por eso el evangelio de Cristo dista de este evangelio que se está predicando hoy en día. Y lamentablemente el cristianismo moderno es una vergüenza para el verdadero cristianismo. Dígame si usted cumple, mi amado hermano. O no me lo diga, analícese usted mismo. Vaya a Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Y usted mismo analice esa escritura y diga si usted cumple con eso. Y si usted no cumple con eso, mi hermano, permítame decirle con mucho respeto, lo han engañado durante toda la vida con un evangelio mentiroso y leudado. Con la levadura de los fariseos, con el evangelio de la serpiente. Y muchos no comprenden cuando yo hablo de las hijas de la gran ramera. Tiene que ir a Apocalipsis 17:5.
para que entienda cuáles son las hijas de la gran ramera. Y si usted ya sabe cuál es la gran ramera, mire sus hijas. ¿Qué denominaciones nacieron de la gran ramera? Porque un día decidieron apartarse y protestar. Y protestaron tanto que hoy en día el evangelio que se maneja y se predica fue heredado de la gran ramera. Doctrinas, cánones bíblicos, teologías, seminarios. Y la gente desconoce esto porque no estudian, no escudriñan la palabra. Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la gente no escudriña, ni siquiera la lee. Solamente se atienden y están esperando que un hombre los bendiga. Pero no caminan en la verdad de Cristo, no predican lo que Cristo predica, no enseñan lo que Cristo enseña. No llevan al pueblo a buscar al único y verdadero Dios. El pueblo ni siquiera sabe que nuestro Dios, el Padre y Señor del Señor Jesucristo, tiene nombre propio. No lo saben. Porque quitaron su nombre del Nuevo Testamento, del Brit Hadasha. ¿Y sabe quién lo quitó? En un concilio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Gran Ramera. Decidieron quitar el nombre de él para que nadie supiera el nombre de él. Y el nombre de nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tiene nombre propio. Y la iglesia desconoce quién es su Dios, qué enseñó su Dios, qué quiere para su pueblo. Y se han levantado teologías que lo niegan y niegan sus verdades. Y negar las verdades del Padre es negar las predicaciones y las enseñanzas de Cristo, de los verdaderos apóstoles. Es negar aún lo que Pablo realmente predicó y no lo que le impostaron. Y la iglesia moderna desconoce estas verdades. Porque nunca se ha preocupado por comprobar si las teologías que le han enseñado son la verdad y de dónde salieron. Y si usted se dedicara a estudiar nomás en Google todas las teologías, escriba a Google la palabra de la teología y va a ver que le va a arrojar que salieron de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la Gran Ramera, en concilios, cuando Cristo predicaba algo distinto. Los apóstoles enseñaban algo distinto. Miren nomás la historia de la iglesia primitiva, cómo era de distinta la iglesia primitiva a la iglesia moderna. Había amor, había compañerismo, había ayuda, no había necesitados. Pero la iglesia moderna cada día se llena de más riqueza, más riqueza, más riqueza, menos amor, menos compasión, menos misericordia. Ya no hay coinonía. La iglesia no le importa hoy en día justo juntarse con un impío, pecador, vagabundo. Ir a la iglesia como a santificarse. Todas las teologías son heredadas del evangelio de la serpiente, de la gran ramera, y no saben eso. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y se cumplirá lo que dice Mateo 7, 21 al 23, que le dicen: Señor, Señor. Y él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la iglesia desconoce la voluntad de Dios. No sabe ni lo que el Padre Celestial enseñó a Moisés. Porque en el canon bíblico del Nuevo Testamento, la gran ramera decidió quitar ciertas palabras claves y cambiar las traducciones del griego al latín y del latín a los idiomas para que la gente no buscara a Dios. Y se han levantado grandes teólogos de renombre y muchas denominaciones ni siquiera permiten que la gente, el pueblo de Dios, sepa lo que el Padre Celestial enseñó, que es lo mismo que Cristo enseñó. Pero le van a decir en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Cristo? Dice: nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿En qué está la maldad? ¿En hacer milagros, señales y prodigios? No, la maldad está en que engañaron a la gente para que no llegaran al camino de Dios, del Dios verdadero, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y para que la gente y la iglesia no sepa que fue lo que Dios ha dado instrucciones al mundo entero. Por eso se están perdiendo. Por eso la iglesia está contaminada. Por eso hay libertinaje. Por eso la iglesia hoy en día persigue, maltrata, pisotea, destruye, difama. No hay amor. No está Dios ahí. Es el evangelio de la serpiente.
Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y así está la iglesia. Todos estamos en deleites y placeres. Y mire lo que dice la Escritura. Dice, estos, los que enseñan eso, son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, se divierten y son felices. Basta mirar nomás como algunos hermanos con sus chistes graciositos, cómo hablan sandeces, palabras mal habladas. ¿Usted cree que le es permitido a un verdadero hijo o hija de Dios, por ejemplo, hacer chistes de homosexuales? ¿Hacer chistes en doble sentido? ¿Dárselo del gracioso? No es que aquí no pasa nada, es una broma. No, ninguna broma. Ahí indica la contaminación en que la iglesia se encuentra, de ese evangelio leudado de la serpiente que no lleva a la iglesia ni lleva a la gente a la santidad, al Kadosh. Y hay contaminación, y muchos no se han dado cuenta que están contaminados. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Por qué los ojos llenos de adulterio? Porque adulteraron la verdad de Dios, la cambiaron. Dice Jeremías 8:8 que los escribas cambiaron con su pluma mentirosa las verdades de Dios. Y por eso el pueblo fue a pecar. Y por eso el pueblo vive en pecado, pensando que están sirviendo a Cristo. ¿A cuál Cristo se pregunta hoy en día? ¿A cuál Cristo sirve su denominación? ¿A cuál Cristo sirve la iglesia donde usted se congrega? ¿Al Cristo de Roma? ¿Al que Roma heredó? ¿O al Cristo que subió a la cruz del Calvario, el verdadero? Al Hijo de Dios. Analice su vida, mi amado hermano. Solo analice su manera de pensar, su manera de actuar. Analice, por ejemplo, el círculo de amigos que usted tiene. ¿Con quiénes se junta usted? Con personas que lo edifican, que lo levantan, que lo motivan, que lo ayudan, que lo llevan a estar en santidad. O usted se mezcla con gente que también lo contamina con su sistema de pensamiento. Fariseos hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados, que mientras están en la congregación son santos y puros y por fuera son lo contrario. Escape por su vida, no se deje contaminar, porque estamos a esto que el Señor venga por su iglesia. Y no se va a llevar gente contaminada y con mancha. Va a llevar una novia pura, apartada para Él, con sus vestidos blancos, con su conciencia ya renovada y limpiada por su sangre, purificada por Él mismo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Mire lo que dice, y seducen a las almas inconstantes. ¿Cómo las seducen? Ay, mi hermano, esto es tremendo. Y perdóneme lo que voy a decir, pero voy a ser directo. ¿Cuántos de ustedes, varones, tienen mujeres de novias que son impías? ¿Cuántas de ustedes tienen hombres impíos inconversos que las sedujeron o los sedujeron? Dígame qué comunión hay la luz con las tinieblas. Ninguna. Y usted no me puede salir con el cuento que es que usted lo va a convertir, que es que usted le va a llevar la palabra. Nunca el mal ni la maldad se va a arrepentir de sus pecados. Y usted jamás va a convertir a nadie, usted jamás va a salvar a nadie. Usted no es el redentor, no es la redentora. Y si se contaminó, resultó haciendo cosas que no debía hacer, hasta hablando sandeces y cosas que no tenía que hablar, y con pensamientos inicuos y de pecado. Seducen a las almas inconstantes. ¿Cuál es la persona inconstante? La que no entra a la palabra, la que se alejó de la comunión con Dios, la que perdió el primer amor, la que ya no busca al Señor, la que ya no le sirve al Señor, o es por ratos. Parece una montaña rusa, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo a nivel espiritual, en vez de estar en un solo nivel constante con Él. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Todo es dinero. No pueden orar sino con dinero.
Es increíble, mire lo que dice la Escritura. Y son hijos de maldición. O sea, ¿son hijos de qué? De la serpiente. No lo digo yo, lo dice la palabra. Son los hijos de maldición. Y está diciendo que tienen su corazón habituado a la codicia. Y está diciendo que son los que hacen mercaderismo de nosotros. Y está diciendo son los que venden el evangelio. Y están diciendo que son los que están seduciendo a las almas circunstantes. Y dice que son hijos de maldición. Como Caín era hijo de Satanás, hijo de la serpiente. Primera de Juan capítulo 3, verso 12. Dice, y Caín era de Satanás, era del diablo. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, pero tienen credenciales y títulos de pastor. Y no llevan al pueblo a la verdad, no llevan al Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde se está congregando usted? ¿Con quién se está reuniendo usted? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Escuche, iniquidad, el deseo del dinero. Por eso Cristo decía, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque quieren enriquecerse a costa del evangelio y la palabra. Dice, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y tenemos que ir allá al Antiguo Testamento, donde Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Y es increíble cómo hay hombres y mujeres que van y acuden a brujos espiritistas y hacen hasta oraciones contrarias contra los siervos de Dios. Y en aquella ocasión Balaam iba hacia una montaña para ver por dónde pasaba el pueblo de Israel para maldecirlo. Y dice que el ángel de Jehová estaba con su espada listo para matarlo, porque se estaba metiendo con el santo de Israel. Por eso el libro de Salmos capítulo 106 dice, no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis ungidos. Y él se estaba metiendo con el pueblo del Señor. Y dice que la mula, la burra, y él la golpeaba para que se moviera y ella no se movía y la azotaba. Hasta que la mula no aguantó más y se produjo algo sobrenatural y habló y le dijo, ¿qué es que no ves el ángel que nos va a matar a los dos? ¿Qué es lo que está haciendo? No me pegue más. Y se asustó y se sorprendió. Y resulta que lo que el hombre no podía ver, el animal sí lo podía ver. Y muchos están como Balaam, sirviendo por dinero, sirviendo por amor al dinero. Por eso la Biblia habla de pastores asalariados, habla de falsos profetas, de falsos maestros, y todos están sirviendo por dinero. O si no, solamente miren las redes sociales cuántos están orando, están hablando en lenguas, están haciendo 50,000 cosas en el nombre de Cristo, y detrás se están pidiendo su ofrenda, porque el obrero es digno de su salario. Y resulta que nosotros sí somos obreros, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él da el justo pago para su servicio, con la bendición de nuestras manos, trabajando, como el apóstol Pablo nos enseñó. Verso 17 dice, y estos son fuentes sin agua. Escuche, fuentes sin aguas, y la gente acude a ellos, que es lo más tremendo. ¿Y por qué acude a ese evangelio leudado de la serpiente? Porque no conocen las Sagradas Escrituras. Y para muchos es una sorpresa que yo les esté hablando esto. Y vuelvo y le repito, no soy yo, es la palabra que lo está hablando. Yo simplemente la transmito. Estos son fuentes sin agua, y el agua es vida, no hay vida en ellos. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Por eso ya en el Apocalipsis capítulo 21 dice, Apocalipsis 20, dice que la bestia, la gran ramera y el falso profeta serán metidos en el infierno. Y la bestia es el Imperio Romano. Y la gente no sabe que el Imperio Romano no se terminó militar. En la época del oscurantismo, en el año 500-600 después de Cristo, el Imperio Romano decayó como imperio a nivel militar. Se dividió. Pero empezó la parte de la figura de Daniel, donde el hierro se convertía en barro mezclado y salieron los 10 dedos formados.
y era el imperio religioso. Y se cumplió una fecha, algo que dice Daniel, capítulo 12 al final. Y en libros proféticos se cumplió donde hubo oscuridad sobre la tierra y la gente no sabe. Que en esa parte de Europa y Asia estalló un volcán y por casi 2 años prácticamente la ceniza estuvo flotando sobre la atmósfera y tapó la luz del sol y la luz de la luna, casi 2 años. Se llamó la época del oscurantismo. Y fue en la misma época donde empezó la Inquisición de la Gran Ramera y la persecución a la verdadera iglesia, llamémoslo así. A los justos y verdaderos que llevan la verdad de Dios. La gente desconoce esto. Mire, voy a ir un momentico y se lo voy a leer porque es algo tremendo para que usted lo comprenda. Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sabe quién es el que está sentado en ese trono? Es el anciano de días. Dice que cuando se sienta en el trono es cuando ya se cansa de todo esto. Y le da la orden al Rey de Reyes y Señor de Señores venir a la tierra y acabar con todo. Con todo el imperio del mal. Dice, y vi a 2 muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Sí ven? Y ese Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh, en hebreo. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Me han preguntado cuáles libros fueron abiertos. ¿Sabe cuáles los libros? Los libros de la ley de Dios. Los que Satanás le dijo al hombre que no leyeran ni miraran. Y por eso el hombre vive en delitos y pecados. Y contaminándose cada día más. No va a haber excusa porque todo está escrito. Y esos libros son el Pentateuco que usted tiene en su Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Donde está toda la palabra del Padre Celestial. Y para el pueblo judío, la Torá. Y se abrirán esos libros. Y el mundo entero será juzgado por la palabra de Dios. No por el Nuevo Testamento. Porque aquí no hay normas ni estatutos. Atrás sí. Pero el evangelio de la serpiente cambió la verdad de Dios y llevó a la iglesia a rechazar al Padre Celestial. Por eso ni siquiera saben cuál es su nombre. No saben cuál es el nombre de él. Entonces se van al Antiguo Testamento y dicen, ah sí, Jehová de los ejércitos. Y no saben que eso fue una traducción que un obispo católico apostólico romano le dio cuando lo tradujo del griego al latín y del latín al español y a los demás idiomas. Pero tiene nombre propio. Dice, vi los libros abiertos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Escuche, según sus obras. Ah, pastor, es que la salvación es por gracia. Sí, señor, pero usted no entiende qué es gracia. Gracia no es hacer lo que usted se le dé la gana, perdóneme que le hable así. Gracia es que usted haya gracia ante el Padre Celestial, porque usted refleja a Cristo en usted. No que usted va a ser salvo por un favor inmerecido. No, señor. Esa es otra teología falsa del evangelio de la serpiente. La gracia es que usted halle la gracia ante Dios, ante los ojos del Padre, de que usted tiene la esencia del Cordero de Dios. O sea que usted cumple con los estatutos, las ordenanzas y las leyes del Padre Celestial, que es lo que enseñó Cristo y usted no lo sabe. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, abajo en el Seol, en el pozo del abismo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escuche, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y no se halló, esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Escuche, diablo y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y por eso cuando hablábamos del anticristo y la verdad de qué es el anticristo, muchos se sorprendieron. ¿Cómo así? Si el anticristo existiera, también sería lanzado al lago de fuego y azufre, junto con el diablo, la bestia y el falso profeta. La bestia es el imperio romano, a nivel militar y a nivel religioso, que es la gran ramera y sus hijas. Eso es lo que conforma la bestia. Apocalipsis 17:5. Las hijas de la gran ramera y la gran ramera, ¿sí? Esa es la bestia.
Babilonia. Y el famoso anticristo no es ningún ser. Dice Juan, en 2 de Juan, capítulo 2 y capítulo 4, dice que es un espíritu que cambiaría la verdad de Dios a la faz de la tierra y a los hombres. Por eso muchos apóstatan de la fe. Y ese espíritu está dentro del falso profeta. El famoso ser de iniquidad que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice hombre, hijo de perdición. Es el famoso ser de iniquidad, es el falso profeta, el cual posee el espíritu del anticristo. No que venga un anticristo antes, porque han enseñado erróneamente a la iglesia mentiras leutadas. Por eso usted nunca encuentra que al lago de fuego y azufre va a ir el anticristo. Dice Satanás, la bestia y el falso profeta. Para que vea hasta dónde lo han engañado a la iglesia con el evangelio de la serpiente heredado de la gran ramera. Apocalipsis 20, del verso 9 en adelante, léalo, para que aprenda la verdad. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia sistemas de pensamiento erróneos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Hay muchos hermanos que conocen la verdad de Dios, pero les gusta mezclarse con personas que los contaminan y no se dan cuenta. Y tarde o temprano, el veneno de la serpiente cumple con su objetivo, igual que el vino. Igual que el licor. Se toma una copita sabrosa de vino, pero le queda tanto gustando al organismo que va y prueba otro poquitico, y otro poquitico hasta que se embriaga, y después pierde el sentido. Igual es el veneno de la serpiente. Por eso cuídese usted con quién se reúne, quiénes son sus amigos. Reúnase con gente que lo edifique, que lo levante espiritualmente, pero no gente que lo contamine, y menos fariseos hipócritas que tienen mascarilla de santidad en las iglesias, pero por fuera son porquerías, hijos de perdición, de maldición. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mire lo que dice, de los que viven, habían huido de los que viven en error, que han tenido estas amistades allá, pero no se dejan contagiar, mi amigo, mi amiga, y resultan contaminados y usted no se da cuenta. Pero los que viven al lado suyo, en su entorno, sí se dan cuenta de sus cambios, porque usted empieza a pensar como ellos, a actuar como ellos, y usted deja de vivir su vida y empieza a vivir un reflejo de lo que ellos han querido impartirle y enseñarle a usted. Tenga cuidado. Dice, y esto va a los que están en los altares y en esos sitios, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Si pacta, hermano, siempre traiga dinero, que Dios le va a responder, y son esclavos de corrupción por el amor al dinero, porque son mercaderes de la fe. Léase San Judas, verso 4, por favor. La iglesia no sabe que hay humanos que están destinados desde que nacieron, porque pertenecen a la simiente de la serpiente. Génesis 3:15, el Señor le dijo a la serpiente, y la simiente tuya, o sea, había descendencia de la serpiente, y a la mujer le dijo, la simiente tuya, había descendencia de la mujer. Hay dos linajes sobre la tierra, y la mayoría estamos mezclados. Y por el evangelio de Cristo y la verdad de Dios, hemos dejado nuestra naturaleza de pecado para servir a Dios. Por eso Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo encontramos salvación y vida eterna. Nuestro ADN es regenerado, es cambiado por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad, no el evangelio del Cristo romano. Por eso le invito a que analice todas las doctrinas que le están dando a usted o que usted sabe. Y no tiene que irse a un seminario, entre a Google y pregúntele. Antes de que a Google lo quiten, porque Google tiene tanta información que ya la gente está abriendo los ojos de una manera tremenda. Y va a llegar el momento que lo van a suprimir para seguir esclavizando a la gente en ignorancia. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
Porque el que es vencido, escuche, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pastor, yo no soy esclavo de nadie. Analice su forma de pensar. ¿Cómo está pensando usted en este momento? ¿Será que sus pensamientos son correctos a la manera de Dios? ¿O sus pensamientos y sus actos ahora son porque alguien vino y le habló a usted y usted, ya sí, tiene usted toda la razón, hermana, tiene toda la razón, hermano? No, yo me voy a cuidar. Entonces usted cambia su manera y su esencia, la que Dios le dio, y está siendo esclavo de quien le metió ese sistema de pensamiento, en vez de ser feliz en su propia historia y su propia vida. Y usted no se ha dado cuenta que la serpiente ya la picó, ya lo picó. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, entonces pregúntese usted esto, hermana. ¿Usted escapó realmente de las contaminaciones del mundo o está siendo contaminado? ¿Por familiares, por amigos? ¿Usted está en pureza realmente? Hágase esa pregunta, amada. Dice, por el conocimiento del Señor se escapa de las contaminaciones del mundo. Conocimiento del Señor y Salvador. ¿Sí ve que no es cualquier Señor? Señor y Salvador. Jesucristo dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ábrale las puertas al enemigo. Y la Escritura dice, Cristo dijo que saldrán. Sale el Espíritu de verdad que la limpió o la limpió. Y si usted le abre las puertas, pueden entrar 7 espíritus peores. Y usted va a ser contaminada o contaminado de lo que fue en un momento, cuando usted estaba hipócritamente sirviéndole a Dios en pecado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia. Escuche, es mejor que no conozcan el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, que es caminar en la verdad. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Escuche esto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es tremendo. Es fuerte y tremendo esto, mi hermano. Esto es increíble. Y todo porque han sido engañados con el evangelio de la mentira. Dice el apóstol Pablo algo muy tremendo en el libro de Hebreos. Advertencia al que peca deliberadamente, y vamos a terminar acá esta noche. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, con conocimiento, escuche lo que dice la Escritura, porque esto no es mentira, esto no es un juego. Y si usted no se ha arrepentido de sus pecados pasados y las transgresiones que usted hizo en el pasado, hágalo en este momento. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuche lo que dice, no el evangelio, sino el conocimiento de la verdad, y la verdad es del verdadero Cristo, no el Cristo romano. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque usted se convierte en adversario de la verdad, que es Cristo. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oh, tremendo. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo os daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termino diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Padre, te doy gracias en esta hora, en este momento, por tu palabra. Es una palabra fuerte, pero real. Es una palabra que proviene de la boca del apóstol Pedro, Señor, no la mía. Es una palabra que el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad le dio a él. Y está allí dentro de las Sagradas Escrituras. Pero la gente no la conoce, la gente la desconoce. Y así como el profeta tuviste que usar una bestia, un animal para hablar,
Hoy también nos habla, Señor, a nosotros para que refrenemos nuestros caminos, analicemos nuestros caminos, nuestras veredas, nuestra entrada, nuestra salida, Señor, nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de hablar, para que analicemos nuestras amistades, el círculo en que nosotros nos movemos, dónde nos congregamos, las doctrinas, si son del verdadero Cristo o del Cristo romano, Señor. Permítenos huir, Señor, y salir de allí. Permítenos, Señor, salir y huir de estos lugares y entrar en la verdad que es tuya, Señor, para alabarte, para glorificarte, para amarte, Señor. Te pido que bendigas nuestras familias, nuestros hijos, nuestras mujeres, y a las mujeres bendice sus hombres, sus hogares, Padre. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Bendice la alacena, papá hermoso, bendice la comida, bendice el sustento, bendice las compañías, Padre bendito. Bendice los hijos de cada hombre, de cada mujer que se estén congregando, Padre. Permite que el sistema de pensamiento no sea embotado por el enemigo más, para que comprendan la verdad. Y reprende todo espíritu inmundo de ese velo que impide llegar a la verdad, Señor, que es impuesto por el mal. Bendícenos, Señor, y guárdanos, protégenos, Padre. Envía tu Santo Espíritu, que nos tome de la mano y nos force a entrar en la verdad, Señor. Líbranos de los mercaderes de la fe. Líbranos de esos sitios de perdición. Tú dijiste que son hijos de maldición y están en los altares. No lo dije yo, lo dice la palabra. Líbranos de eso, Señor. Permítenos buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Llévanos a la verdad. Condúcenos por el camino y la verdad que es Cristo. Porque nadie llega al Padre sino a través de Él. Te alabo, te bendigo, Señor, esta noche. Gracias por este día, por esta noche. Gracias, papito hermoso. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia. Bendice tu pueblo, Señor. Santifícanos, purifícanos, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra maldad, Señor. Y permítenos, Señor, entrar al gozo tuyo, Señor, al reposo tuyo, Señor. Permítenos, Señor, salir del evangelio de la serpiente y de las teologías heredadas por la gran ramera, Señor. Permítenos alcanzar la vida eterna y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos. Bendice cada hermano, cada hermana que se conectó esta noche a la enseñanza. Bendice su entrada, bendice sus manos en sus trabajos. Abre las puertas que están cerradas de bendición, Señor, y ciérrale las puertas a tu pueblo, Señor, para que no caigan en pecado. Impide, Señor, que nos contaminemos. Impídelo, Señor. Aliméntanos con el pan que viene del cielo. Y danos de beber los ríos de agua viva, Señor. Te entrego esta noche, Señor, y el día de mañana. Iglesia del Cordero de Dios, el Señor les bendiga. El Señor nos guarde, nos proteja y nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Espíritu de santidad, espíritu de verdad, ven sobre tu pueblo. Y que los ángeles del cielo, conforme dice la palabra en Salmo 34:7, habiten alrededor nuestros, no te defiendan en cada día de nuestra vida. Nos veremos pronto, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde.